Bendiciones, salud y paz, tranquilidad, sosiego, salud para el alma, salud para el espíritu. Queremos tener la mejor situación para vernos mejor en este proceso. Le habla a su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí estamos en este día hermoso que Dios nos ha dado para compartir con todos los oyentes, todos los que sintonizan esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo. Y aquí estamos presentándole la verdad del Evangelio, especialmente para esta época, este tiempo, donde están sufriendo la sana doctrina y el comezón de oír, el aumento de maestros falsos que están honestas y sinceramente equivocados en la presentación del Evangelio de Jesucristo, y que se está usando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y aún se menciona al Espíritu Santo dentro de estas enseñanzas que se están dando en este tiempo tan crítico y tan complicado que estamos viviendo. Y con mi enseñanza y mi forma de presentación, siempre estoy viendo el contexto histórico de lo que debemos de saber del texto bíblico. Y hablamos de causa, efecto y consecuencia dentro del texto bíblico. Hay una causa, hay un efecto y hay una consecuencia, ya sea positiva o negativa, cuando leemos, estudiamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde estamos nosotros en este proceso, porque el mundo está lleno de actividades en todos los niveles, tanto seculares como religiosas. El mundo está lleno de entretenimiento. Los niños tienen que ser entretenidos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Así es que está el mundo, buscando un entretenimiento para no estar aburrido, como dicen algunos, no estar sin hacer nada y no vivir esa vida así como, porque tiene que haber actividad y tiene que haber movimiento, tiene que haber, ¿ve? Por eso este libro que yo escribí, el primero que escribí en el 2002, Movimiento y Concepto. En este libro yo hablo de movimiento, que es lo mismo que estoy diciendo. Actividades tiene que ver con movimiento, mobiliario. Concepto tiene que ver con pausa, normas, regla, fundación, base, cimiento, concepto. Y que nuestro mundo vive un continuo movimiento, aún la Tierra está dando vuelta. En esta área del mundo es de noche
porque el sol está saliendo en este momento para la parte oriental de Israel y todos esos países. Allá ya está amaneciendo, aquí nosotros entramos en la noche. Y el mundo da girando, dando vueltas. Y lo interesante es que el mundo está dando vueltas y nosotros no damos vueltas con el mundo, con la Tierra. Y se habla que esta Tierra pesa 6 septillones de toneladas de libra, da vuelta y nosotros podemos caminar pausadamente, podemos correr, podemos dormir y no estamos dando vuelta cuando la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol. Y por eso es que cuando da la vuelta están las estaciones, que se pone de día, se pone de noche. ¿Y qué entonces queremos presentarle a ustedes en este día? Queremos presentarle algo que presenta Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y queremos presentarle a ustedes el Dios inmutable, el Dios infinito, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios inmutable, el Dios espíritu, el Dios de amor, el Dios verdad, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y luego que todos esos atributos son las características de Dios que hemos encontrado en las Sagradas Escrituras. Y cada uno de esos atributos tiene unas definiciones tan hermosas y tan maravillosas, que cuando nosotros conocemos estas características de Dios, podremos entonces adorar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios hace. Que la mayoría de las iglesias dice que adoran a Dios, pero es una simple alabanza que le están dando a Dios por lo que Dios hace, que no está malo tampoco. Pero cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo lo que Dios es. Bien, lo que Dios es. Y cuando habla que Dios es inmutable, está hablando que sus planes, voluntades, intenciones, siguen igual por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios no tiene que moverse a ningún lugar porque Él lo llena todo. Dios está aquí y está allá. Sin moverse de su trono, Él está aquí. Yo lo puedo sentir aquí y Él está allá, en los cielos. Y está en todo el espacio sideral de todas las galaxias y todo lo que Él ha creado. Y que si nosotros no nos regimos por la revelación de la palabra de Dios, este mundo, si Cristo tarda en venir a la tierra, va a entrar en un estado de caos y de confusión que no nos va a ayudar nadie. Porque cuando Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y que delante de nuestros ojos estamos viendo esa ciencia aumentándose. Que el hombre y la mujer que creó el AI o los robots están hoy en día consultando con ellos para conocer
el futuro, el cielo, el diablo, Dios, el infierno. Sí. ¿Tú sabes lo que un ser humano que crea un robot con la capacidad de la imagen y la semejanza de Dios en nosotros? Y después ese ser humano se sienta con ese robot para que ese robot le informe a él y a ella del futuro. Y esa va a ser otra forma de idolatría. Mira que le estoy hablando a ustedes como un profeta. Esa va a ser otra forma de idolatría que ya está en el planeta Tierra. Y se le está dando tanta gloria a los AI y a esos robots que la obra maestra de Dios, que somos nosotros, está quedando en un segundo plano. Y es un peligro. Y una advertencia que yo hago aquí en esta programación. Y la hago en el día de mi cumpleaños también. Porque un día como hoy, hace muchos años atrás, un lunes a las 11 de la mañana, en enero nací yo, y fue el lunes, hace tantos años, que eso sucedió. Y hoy en día puedo sentarme y hablar de algo que no me iba a imaginar en mi vida nunca que yo iba a estar tratando en una audiencia como esta, tan predilecta y privilegiada uno con los otros. Y que cuando Daniel habló eso 2600 años atrás, lo menos que se iba a imaginar Daniel era que los seres humanos se iban a sentar delante de un robot inventado por los seres humanos para consultar y pedir información. Y que esta situación tecnológica está impidiendo e interrumpiendo la capacidad intelectual de todos nosotros, porque todos ustedes que me están viendo y oyendo son gente brillante e inteligente, que Dios no creó a nadie bruto o feo. Entonces que Dios ama a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos fueron valiosos para Dios. No importa la etnicidad, la raza, el color, el pelo, no importa la clase. Todo el que nace aquí en esta tierra es de valor importante delante del Creador, porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Y si alguna raza, alguna criatura, Dios está interesado, nosotros somos ese grupo de gentes donde Dios está tan interesado. Y esa va a ser otra forma idólatra. Poco a poco se va a poner la Biblia a un lado y se van a poner esta persona aún para predicar en nuestras congregaciones, si Cristo no viene. Un robot casi estilo hombre, estilo mujer, hablando de Jesús, o hablando de Dios, o hablando del infierno, o hablando de Lucifer. Entonces la pregunta es, ¿qué está detrás de toda esta situación? ¿Cómo la Escritura habla del aumento de ciencia y la capacidad que está llegando los seres humanos? Que en este momento en la China, porque la China es el principal precursor de esta situación. La China está más avanzada que todos los países del mundo. Ellos tienen una tecnología increíble, porque en la China y en Japón, esa gente trabaja en 18 horas diarias.
Y ese mundo oriental le ponen una televisión en un anillo como este, le ponen una televisión aquí, para que usted vea la televisión, en un reloj. Así de avanzado, ya tienen carros que vuelan, bicicletas que vuelan, es increíble. Y hay una pobreza marcada, grande en estos lugares. Amén. Gracias, Zoila y Pablo. Y hermana Patria y los demás que están comunicándose. Gracias. Mi esposa me dijo, ¿y tú vas a hablar hoy el día de tu cumpleaños? Y digo, sí, está bien. Estar una hora con mi audiencia, eso no me va a dar más vida y me va a bendecir. Gloria a Dios. Entonces, le estoy haciendo una conexión con el texto bíblico y el aumento de la ciencia. Que todos estos profetas hablaron miles de años atrás, pero ellos no tuvieron la menor idea de cómo iba a ser esto. Entonces hoy en día cuando vemos, amén, cuando vemos el aumento de todo el armamento, por ejemplo, la China fue que inventó la pólvora. Los chinos, ellos inventaron la pólvora. Entonces, y los chinos para el 1700, 1800 emigraron aquí a los Estados Unidos y ellos fueron los que hicieron todos los ferrocarriles que hay en California, en toda esta área del mundo. Los chinos. Y como yo he hecho conferencias de inmigración, yo me he ido a 2000 años atrás para hablar de la tierra del norte de América. 2000 años atrás. Y he podido ver la inmigración, cómo ha sucedido en este país. Porque lo nativo de Estados Unidos son los indios, no es más nadie. Ellos son los verdaderos americanos. Todos nosotros hemos inmigrado. Pero los indios siempre han estado aquí. Pero ese es otro tema para otro momento. La cosa es que cuando los profetas hablaban, ellos hablaban, escribían, pero ellos no tenían la menor idea. Jeremías habla y dice que él vio hombres que estaban parados y que su cuerpo se desintegraba. Amén, Ofelia. Una fiel oyente de esta programación y una sierva del Señor. Y mire, y Jeremías no sabía que estaba hablando de las granadas, que inventaron la granada, que cuando una granada de esa explota, el cuerpo se descuartiza. Ellos hablaron de eso, pero de una forma analógica, una forma que ellos mismos no entendían, pero lo escribieron. Y hoy en día nosotros estamos viendo esa realidad. La otra situación que está sucediendo es cuando ciertas personas que leen la Biblia quieren injertar a su país en la profecía. Y buscan todos los textos bíblicos para ver si su país está en la profecía, como América. Este año América cumple 250 años de independencia, en 1776, cuando se liberó del imperio de Inglaterra, del reinado de Inglaterra. Y los franceses se unieron con los americanos y los indios y pelearon en contra de los ingleses y ellos lo destronaron de su corona y se estableció los Estados Unidos de América en 1776. Thomas Jefferson escribe la Constitución y escribe en 27 enmiendas donde se establece el orden y 10 ramas que iban a regir esta nación. La judicial, que son los jueces supremos, el Congreso, que es el Congreso y el Senado, y la ejecutiva, que es el presidente con su Cámara Ejecutiva. 3 ramas,
y que cada una se iban a ver y a corregirse los errores que cada una de ellas iban a cometer. Y que la Cámara Judicial, los 9 jueces, eran los que iban a interpretar lo que los padres escritores de la Constitución en 1700 quisieron decir. Y todo eso está en un conflicto armado hoy en día por lo que está sucediendo en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Y una de las cosas que quiero decirle a ustedes es que en el Medio Oriente se levantaron 6 naciones. Amén, Yocasta. 6 naciones. Egipto, Babilonia, los medos, los persos, Siria y Asiria. 6 naciones. Y cada una de esas naciones se conquistó el uno al otro. Mira, cada una de esas naciones llegó a ser líder de las otras 5 naciones. Para el tiempo de Nabucodonosor, 587, cuando ellos conquistan a Israel, Nabucodonosor. Thank you, Cristal. Thank you. Ok, vamos a ver si sigo así. You next. Anyway. Se dice que cuando Nabucodonosor conquistó toda esa área, a los sirios, Asiria, Medo, Persia y Egipto, y que conquistaba esas 5 naciones, conquistaba 50 millones de seres humanos en aquel entonces. 50 millones. Y se hacía como el emperador, el dictador, el rey mayor de esas 5 naciones y las 6 que conquistaba. Y después que esas naciones se establecieron, entonces se levantan, que Daniel profetiza, se levanta Grecia, que comienza a conquistar con Alejandro Magno en el año 340 a.C. Y él conquista el mundo entero con excepción de la India. Porque Alejandro Magno quiso conquistar a la India montando caballo, y la India, que tenía más población en aquel entonces que todas las naciones, le salieron con miles de elefantes. Y los elefantes son más grandes que los caballos, y esa fue la única nación que Alejandro Magno no pudo conquistar, que le cogió miedo a los grandes elefantes que los indios montaban. Pero a los 33 años, Alejandro Magno había conquistado el mundo entero. 33 años tenía. Y después, en el año 756, se levantó Remo y Rómulo, que levantaron el imperio romano. Y Grecia había conquistado a Roma, y después Roma conquistó a Grecia. Todas esas se conquistaron del uno al otro. Lo que quiero enfatizar en este particular, que todos esos reinados poderosos, con todos esos grandes hombres y mujeres poderosas y sus dioses, cayeron. Dejaron de ser naciones poderosas, dejaron de ser imperio. Porque Persia todavía sigue. Persia es Irán. Babilonia todavía sigue. Babilonia es Irak. Egipto todavía sigue. Siria todavía sigue. Todas estas naciones todavía siguen, pero en un menor grado de poder, de autoridad, de reconocimiento mundial, pero siguen. Se reconocen como naciones poderosas que fueron en un tiempo, hasta que llegó a Roma. Cuando Roma toma el poder 2000 años atrás, Roma superó a todo con su
900 senadores que había en el Imperio Romano y sus dictadores primero y después sus emperadores, que comenzó con Augusto César en el año 27 a.C., y Augusto César estableció la paz romana porque quería establecer un sistema de paz en el mundo entero, porque todas las naciones estaban rendidas a Roma. Y en Roma que comienza la Iglesia Católica en el año 325 con Constantino, cuando él le hace el concilio de Nicea 325 y se establece la Iglesia Católica. Se establecen el papado, cardenales y así sucesivamente. Pero Roma, para los tiempos de nosotros, fue el imperio mayor, al grado de que hoy en día la sede de la Iglesia Católica está en Roma, el Vaticano. Y no hemos visto ninguna otra ciudad, otro país, con ese auge que tuvo Roma. Pero Roma cayó ya para los años 600, entonces cayó también de su imperio. Y hoy en día es lo más famoso que hay. Y he ido a Roma y he visto la situación hermosa y maravillosa de ese lugar. Y el Coliseo, el anfiteatro y el teatro que ellos edificaron, 3 lugares que cabían más de 250,000 personas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Para entender la situación de un Estados Unidos de América. Estados Unidos de América siempre ha estado interviniendo en las diferentes guerras. La Primera Guerra Mundial del 1914, cuando mataron al archiduque de Bruselas, se armó la Primera Guerra Mundial. 1914. Mataron a ese duque y por una persona que mataron se armó la Primera Guerra Mundial que dejó casi 25 millones de seres humanos muertos por una persona. Pero aparte de la Primera Guerra Mundial, en el 1918 vino el Spanish Flu, que fue un flu que vino, que la persona que recibía ese flu en 24 horas se moría. Y no había vacuna, no había nada. Se moría. Y ese Spanish Flu vino aquí, por ejemplo, a los Estados Unidos, porque precisamente los americanos estaban defendiendo a Alemania en contra de Rusia, porque era la guerra mundial. Una guerra mundial es que todos los aliados, países aliados, se unen para pelear contra los enemigos. ¿Ve? Por ejemplo, en este momento está Rusia, está el norte de Corea, está Irán, está la China, 4 países principales que se han unido en contra de los Estados Unidos. Y todos ellos tienen bombas nucleares. Y la China tiene 1.4 billones de seres humanos. Nosotros lo que tenemos son 330 millones de habitantes. La China tiene un ejército de casi 400 millones de soldados. Nosotros lo que tenemos son como 6 o 7 millones de soldados en los Estados Unidos de América. Tenemos el armamento más grande, el ejército más grande en el sentido de armamento. Pero si la China decide invadir a Estados Unidos de América, nosotros, si Cristo no viene, vamos a estar hablando mandarín, chinito. Eso es lo que queremos, Cristal, que Cristo venga y que no veamos nada de esas cosas. Fantástico, seguro que sí. Me río porque es el deseo de la iglesia, que el Señor venga para que se acabe todas estas situaciones. Pero los sistemas de gobierno son los que crean estas situaciones. Y entonces, yo soy un historiador de los pueblos, de las naciones del mundo, y he enseñado historia en el colegio bíblico, en seminario,
Y me gusta siempre estar estudiando la historia de los pueblos, la etnicidad de los pueblos, el lenguaje de los pueblos, la mortalidad de los pueblos, la cultura de los pueblos, la idiosincrasia de los pueblos, la idiomática de los pueblos, la ideología de los pueblos. Para que cuando yo hable, yo esté seguro de lo que estoy hablando. Y no estar hablando cosas que no vienen al caso. Todos estos países, especialmente estos 6 países que se levantaron en el Medio Oriente, tuvieron su gloria, tuvieron su majestad, tuvieron sus dioses. Y como vemos, el imperio mayor que se levantó fue el romano, y que nadie pudo destruir al imperio romano, nadie. Aquí, por ejemplo, en este libro, El juego de la vida, la foto que yo tengo aquí, cuando yo fui a Roma, yo tuve que tomar esa foto para usarla como patrimonio de la humanidad, para que no me demanden que esta foto la puede usar cualquier persona, porque es un patrimonio de la humanidad. En este libro, lo que nosotros vemos en esta foto es la caída del imperio romano. Que como nadie pudo con este imperio destruirlo y combatir contra ellos, se desintegraron dentro de esos 900 senadores. Imagínese usted que en marzo 4 del 44 a.C., Julio César se movió para presentarse a los 900 senadores porque él se iba a declarar dictador absoluto del Imperio Romano. Y mientras él iba caminando por la galería y las columnas de todos esos grandes edificios en Roma, un grupo de senadores y congresistas se reunieron y le dieron 23 puñaladas a Julio César. Y lo mataron, para que él no se convirtiera en el dictador absoluto. Ellos mismos lo mataron. Cuando Calígula, en el año 37, después que Tiberio dejó de ser el emperador, después de Cristo, este jovencito entró a ser el emperador y él se convirtió en un dios. Y caminaba por las calles diciendo que él era Apolo, que él era Zeus, que fueron los dioses que los romanos transportaron del imperio de Grecia y le cambiaron, le dejaron los nombres. Apenas duró 4 años Calígula, del 37-39 hasta el 42, y lo acribillaron, lo mataron. Completamente lo mataron. Y fue con Herodes, cuando Nerón, que fue adoptado por la Agripina y el emperador de ese momento, en el 49 después de Cristo, en el 54, ese jovencito de 17 años decide darle un golpe de estado a su padrastro y a su madrastra. Y entró como emperador en 54 después de Cristo. Después de 10 años, en 64, quema Roma y le echa la culpa a los cristianos, y ahí comienza la primera persecución oficial en contra del pueblo cristiano. Séneca era el que le enseñaba a Nerón la filosofía griega y romana y de todo. Y Séneca era un discípulo de Zenón, que estuvo como un filósofo en el año 300 a.C. Y Séneca era el filósofo de aquel entonces
Agripina y su esposo tomaron a ese filósofo para que fuera el tutor de Nerón. Y como Séneca tenía el conocimiento y la filosofía de Zenón, porque la enseñanza de Zenón era que la virtud mayor de un ser humano era llegar a quitarse su vida. Que cuando la persona llegaba ya a su pedestal y se quitaba la vida, eso era lo máximo. Cuando en el 66 Nerón quema Roma, persigue a los cristianos, en el 66 él mata, en el 64 él quema Roma, en el 66 él mata a Pedro y lo crucifica con la cabeza boca abajo, que Pedro no quería morir como su Señor Jesús. Y a Pablo en ese mismo año le corta la cabeza. Pero esa situación de Nerón, destruir a estos dos hombres de Dios tan poderosos, tuvo consecuencias. Porque en junio 15 del 68, Nerón se convirtió en una no grata persona para los 900 senadores y lo andaban buscando, y él tomó el tececito, el Kool-Aid, y se envenenó y se murió también. Entonces Otelo y Otto con Vespasiano comenzaron a pelearse el uno al otro para entrar al imperio, y Vespasiano fue el que venció, y Vespasiano fue el que vino a ser el emperador en el año 69 después de Cristo. Entonces, este imperio duró todos esos años gobernando con diferentes 7 emperadores se levantaron de Augusto César en el año 27 a.C. Y todos ellos murieron con muertes fatales, criminales. Entonces, ese imperio se destruyó dentro de ellos mismos, porque ningún pueblo fuera de Roma pudo contra Roma por el ejército, la disciplina, el orden que tenía este imperio. Y yo le estoy diciendo a ustedes esto porque nosotros estamos hoy en día en el imperio mayor que hay en el mundo, que es los Estados Unidos de América, que tiene 50 estados. En que ocupamos 330 millones de habitantes. Roma, 2000 años atrás, tenía 1 millón de población en la ciudad de Roma. Y todo el mundo iba a Roma, toda la cultura, todos los pueblos, ahí se permitía, todo el mundo iba. Había una promiscuidad de clase mayor en Roma, por ahí estaba la iglesia cristiana, ahí estaba la iglesia católica. Y había mucha libertad de todo. Entonces Estados Unidos, hace años y miles de años que la inmigración ha estado aquí, que se pronunció ya para el 1621 cuando los peregrinos vinieron de Europa porque lo estaban persiguiendo por su religión, vinieron aquí a la playa de Plymouth Rock 1621 y dedicaron esta nación al cristianismo. Y se establecieron los fundamentos, las bases para que esta nación fuera una nación temerosa de Dios. A diferencia de esas otras naciones que estaban en el Medio Oriente, que eran idólatras, tenían muchos dioses. Pero siempre ha estado la inmigración viniendo a esta nación de América de todos los lugares. Y para el 1795 se establecieron algunos elementos para aceptar a los inmigrantes en los Estados Unidos. Primero, ya los que estaban aquí podían pedir a su familia. Eso era aceptable. Si usted estaba aquí, entonces el gobierno aceptaba que usted buscara a su familia porque su familia va a vivir con usted y usted no iba a hacer carga para el gobierno. Esa era una. Segundo, si en su país había comunismo, había una dictadura, entonces usted pedía asilo político y era aceptado aquí. Tercero, si usted era un científico, un maestro que venía a contribuir al bienestar de esta nación,
lo aceptaban aquí. Cuarto, que usted venía con contrato de trabajo para contribuir al bienestar del trabajo de esta nación. 4 artículos se presentaron para aceptar los inmigrantes a esta nación. Ya eso no se está cumpliendo. Y cuando en el 1867 Francia regaló la Estatua de la Libertad, que vino decompuesta en un barco y la compusieron en la isla entre New Jersey y New York, que pusieron esa estatua, pues la Estatua de la Libertad. Y eso hizo que todo eso europeo, especialmente en el tiempo de la persecución de Adolfo Hitler en 1934, todos esos judíos estaban viniendo a América. Los judíos para el 30 eran inaceptables aquí en los Estados Unidos. No lo aceptaban, porque estaban los irlandeses y estaban las otras personas, y cuando los judíos venían, lo despreciaban. No los querían. El pueblo de Dios, escogido de Dios. Y mire quiénes son los judíos hoy en día en América. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando se abrió la apertura de inmigración a los Estados Unidos, este país comenzó a prosperar. Y mire dónde ha llegado, el primer país del mundo. Pero no fue por los indios que estaban aquí. No fue por 2 o 3 personas que estaban aquí. Fue por la inmigración de contribución que dieron todos los inmigrantes que vinieron aquí, que levantaron a esta nación al cielo. Porque había un mundo cristiano que cumplía con lo que dice Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el consejo que le dio Dios al pueblo judío de no rechazar, que lo trataran como hermano, que le dieran albergue, es una cosa increíble. Hay que leer la Biblia. Thank you, Raf, thank you. Una cosa increíble. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos, con los 50 estados que tenemos 3.000 millas de tierra que caben muchos millones más de gente, y hay muchos lugares que están desolados y que no están ocupados. Pero dentro de todos esos inmigrantes siempre viene un grupo étnico que quieren dominar, que quieren controlar y quieren eliminar a los demás. Y si esta nación va a ser juzgada, los Estados Unidos de América, va a ser por la injusticia que nosotros cometemos contra nuestro prójimo, sea inmigrante o no sea inmigrante. Porque el juicio para una nación tiene que ver de cómo esa nación trata al más pequeño, al más marginado, a la viuda, a los huérfanos, al que no es persona. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios atiende. Y si usted lee el Evangelio, usted va a ver que Cristo siempre glorificó a la viuda, a la que dio una drama, a la persona cananea que tuvo fe, al centurión que tuvo fe. Él siempre aplaudió a esa clase de gente que no eran ni judíos. Es el Evangelio. Entonces yo no puedo estar diciendo que soy evangélico y soy cristiano, rechazando a mi prójimo, sea quien sea, aliándome solamente con lo que se parecen a mí, con los que hablan como yo. Y los judíos tenían un proceso que se llama proselitación. Y cuando venían gente de otras naciones, ellos los proselitaban para que sean parte del culto judío, para que sean parte del judaísmo. Todo hasta el día de hoy eso está. Y sabe que Jared, el esposo de la hija de nuestro presidente Donald Trump, es judío, ortodoxo.
Y para Ivanka casarse con Jared tuvo que proselitarse al judaísmo para ser aceptada por los padres de Jared para ser la esposa de ese hijo. Una cosa increíble, de tan estricta. Mire que Donald Trump es billonario con toda su familia. Sin embargo, esos jóvenes se enamoraron y ella aceptó ser proselitada, siendo ellos son luteranos. ¿Yeah? La familia de Donald Trump es luterana. Siguen la enseñanza de Juan Calvino, luterano, de Lutero, esa teología. Sin embargo, su hija se enamora de un judío ortodoxo y ella tiene que convertirse para ser parte de cosas que ocurren en la vida. Amén. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a ustedes con esta enseñanza histórica? Que este año nosotros cumplimos 250 años de existencia y que Dios ha levantado esta nación como la esperanza de las naciones del mundo. Y que indirectamente Estados Unidos se ha convertido en el policía de todas las naciones, porque la gente habla que Estados Unidos está metida en todos los lugares, pero los mismos sistemas de gobierno piden a este sistema de gobierno que vaya a auxiliarlo por la gente abusadores que hay en estos gobiernos que quieren hacerle daño al prójimo. Y eso es lo que ha hecho continuamente, justamente o injustamente, eso es lo que ha hecho los Estados Unidos de América. Pero a la misma vez, a nosotros nos va a suceder como los medos, como los persas, como Siria, como Asiria, como Egipto, como Babilonia. ¿Ve? Los emperadores romanos decían que ellos iban a reinar por 1000 años de luz. No llegaron a 1000 años. Ya para el 600 por allá, Roma dejó de ser potencia mundial. Estados Unidos puede dejar de ser una potencia mundial, pero eso no quiere decir que va a dejar de ser el país de los Estados Unidos. Yeah. Que eso es lo que dice Cristal en primera de Corintios capítulo 10, dice que todas estas cosas le acontecieron a Israel para amonestarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos. Pero no, nosotros no queremos aprender, que nadie está leyendo la Biblia. ¿Ve? 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando una nación adopta la doctrina de los edomistas del segundo siglo de nuestra época, que dice comamos y bebamos que mañana moriremos, ya olvídese. Y esa nación perdió todo. Lo que va es rumbo al precipicio, a la perdición total de su pueblo. Y comencé diciéndole a ustedes que los AI, estos robots que se están inventando, que nosotros hemos inventado, nosotros los seres humanos, y que hoy en día ellos son un medio de consulta. Porque cuando yo no quiero leer un libro, ni sacar tiempo para informarme de gente brillante que escribe en historia, yo le doy al AI y le pongo lo que yo quiero saber y él le da toda la información. Así de fácil está. ¿Ve? Y parece que en Eclesiastés 1:4 dice, generación va, generación viene, pero todo sigue igual. ¿Qué fue lo que será, lo que no será? Amén. Capítulo 1 de Eclesiastés
Salomón se botó ahí hablando de cómo es la vida. Y después dijo 37 veces vanidad de vanidad, y todo es vanidad. O sea, que la iglesia no tiene que estar con miedo y con susto de lo que va a venir para los Estados Unidos, porque hay tanto profeta hablando, tanto visionario, tanto gente soñando, que tuvo un sueño, gente que tienen como algo especial con Dios, porque todos los días Dios le habla a ellos. Eso no es así. Cuando usted lee la escritura de los profetas, cuando un profeta hablaba, eso transcurría mucho tiempo. Pero hoy en día tenemos una gente que se han hecho virar y son como espiritistas, santeros, adivinadores, que todo el mundo lo llama para saber qué es lo que Dios tiene para mí. No. Aquí dice en Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todos nosotros estábamos en la mente de Dios para ser formados del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y creados con el aliento del soplo de vida de Dios. Todos nosotros. Que nos convertimos en naciones, en pueblos, en sistemas de gobierno. Eso era parte del desarrollo, del crecimiento, del aumento de la ciencia. Lo bárbaro en todo esto son los chinos. Ya los chinos han hecho mujeres robots y se han casado con ellas. Yes. No, el aumento de la ciencia que está ocurriendo aquí, Cristal, tiene que ver que nosotros estamos surcando el espacio y ya tenemos robots allá en Marte, y Marte está a 140 millones de millas de la Tierra, que una nave dura casi 8 meses para llegar a Marte. Pero la idea de la ciencia es mirar si la temperatura de Marte puede sostener nuestro cuerpo y si hay agua. Y el telescopio que hicieron hace más de 10 años, el James Webb, que costó $10,000 millones, está surcando millones y millones de millas en el espacio, tirando fotos a todos los planetas. Y se están descubriendo planetas que no estaban. Entonces yo estoy diciendo que la situación del espacio y todo va a tener que escribirse de nuevo para los nuevos conocimientos que se están abriendo con ese James Webb telescopio que está en el universo tirando fotos. Y han descubierto planetas que son diamantes, planetas que solamente son agua, planetas que están llenos de nieve, pero que esa nieve lo que están tirando es fuego. Una cosa increíble. Y están descubriendo miles y miles y miles de planetas. Digo, pero Dios mío. Ve. Entonces, Dios está tranquilo en su trono, viendo a su obra maestra que somos nosotros. Es como que Dios está con la mano así como yo, mirando a su obra maestra, diciendo, vamos a ver hasta dónde va a llegar esa obra maestra que tiene mi imagen y la semejanza mía. Que eso fue lo que ocurrió en Génesis 11, que Nimrod reunió a todos los pueblos y decidió hacer la torre de Babel. Nimrod, que era el gran cazador de aquel entonces. Y dice la Biblia que Dios miró y dijo, vamos para allá, que esta gente no van a desistir de llegar al cielo. Y tuvo que confundirle las lenguas, y de ahí es que vienen todos los idiomas y todos los países que se levantaron, porque cada uno se fue con el grupo que hablaba su lengua. Pero Génesis 11:1 dice que la tierra tenía una sola lengua, todo el mundo hablaba español. Cuando yo digo esto, a la gente dice, no, doctor, ¿cómo usted sabe eso? Pues yo puedo decirle eso porque yo no sé eso, ni usted tampoco. Pero el español es uno de los grandes idiomas que se habla en el mundo. Hay más de 1,000 millones de gente que hablan español. Okay. Entonces,
todos nosotros fuimos planeados de la mente de Dios antes que Dios crease el mundo. ¿Ve? Y como Dios lo hizo, y nosotros lo creemos, y hoy en día estamos bajo gobierno, estamos viviendo en los Estados Unidos de América. No estamos en un tercer país, estamos en un tercer mundo, estamos en el primer mundo. Estados Unidos es el primer mundo, Europa es el segundo mundo. Después los países nosotros, la zona del tercer mundo. 7 continentes, 8.2 billones de habitantes sobre la Tierra. Más de 220 naciones que están civilizadas, tienen su sistema de gobierno, pues tienen sus problemas y sus dificultades. ¿En qué le estamos diciendo a ustedes? Lo que dice el Salmo 46:10, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido entre los pueblos. Mi preocupación, mi deber, mi trabajo, mi responsabilidad es yo conocer a Dios. Conocer a Dios. Que yo tengo que conocer a Dios y de Dios, bueno, lo que dice la Escritura. Yo voy a conocer a Dios de acuerdo a lo que Dios quiere que yo conozca de Dios. Yo no voy a conocer más de lo que Dios no quiere que yo conozca de Dios, porque lo que yo conozco de Dios, Dios me lo ha dado a conocer. Yo no conozco a Dios más de lo que yo creo que yo debo conocer a Dios. Yo conozco a Dios hasta donde Dios quiere que yo lo conozca. Que todo conocimiento de Dios está en Dios. Y Dios determina dar ese conocimiento a quien Él puede ver, que le busca, que le ame, que se interese en conocer a Dios. Mi ayuno no hace que yo conozca a Dios. Mi oración no hace que yo conozca a Dios. Leer la Escritura, estudiar la Escritura, escudriñar la Escritura, es que va a hacer que yo conozca a Dios. Porque cuando yo leo la Escritura me enseña cómo orar, cómo ayunar, cómo adorar, cómo alabar. De que estoy conociendo a Dios. Porque este asunto no es por obra, como dice Efesios 2:8. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia de Dios, es don de Dios, es regalo de Dios. Porque si hubiera sido por obra, toda la gente que busca a Dios por obra se glorifica a sí mismo, se alaba a sí mismo, se eleva a sí mismo y toma la posición del lucero que cayó del cielo ante la fundación del mundo, Lucifer. Y hay que evitar todo eso para que nosotros podamos funcionar. Esta es la página mía que te puede sintonizar aquí y apuntarse en el canal YouTube. Esta información se va para YouTube y se queda más tiempo, que Facebook está borrando estos programas cada mes. Pero usted se apunta aquí, ponga Reverendo Dr. Nicanor González YouTube y se inscribe en el canal y va a ver los otros programas. Y aquí está el QR code, el código de QR, que usted si quiere mandar una donación o algo, usted le tira la foto aquí o llama al teléfono 646-755-1290 y pone The Good Samaritan Center Monastery Church y ahí hay un cell que te puede mandar si quiere mandar donación para nosotros seguir escribiendo. Estos libros yo quiero traducirlos en inglés, pero cuesta dinero y quiero mandarlo a Amazon. Tengo 10 libros aquí que tengo que mandar a Amazon para que haya una página entera de todos estos libros que yo he escrito. Ya el libro Lo Incomprensible de la maldad y la santidad de Dios, ese está en Amazon, usted lo puede conseguir ese. Si no, yo lo tengo por ahí que he mandado a buscar alguno. Seguiremos en conversación y gracias por todo aquello que desean mi felicidad en mi cumpleaños. Después que uno llega a cierta edad ya uno no debe de cumplir más años ni celebrarlo ni nada, porque ya uno está caminando por unos senderos misteriosos y tenebrosos
pero que Dios me siga dando fortaleza y vigor y energía para seguir enseñando y educando. Esa es mi nueva etapa ministerial, enseñar, educar, traer conferencias a la pastoral, dar conferencias matrimoniales, seguir dando terapia aquí en mi oficina y ayudando a las personas. 646-755-1290. Mañana seguimos domingo, que siempre ubicamos el sábado y el domingo para tratar estos temas con ustedes. Mañana ya a las 6 de la tarde sintonícese y vamos a estar de nuevo con otra enseñanza. Dios bendiga a Felipe y a Ibe, que siempre están en sintonía también. Sabes que Felipe es el barbero mío. Él es que, si te ves mi pelo y ves lindo, ese es el hombre que por más de 30 años me ha servido con tanto amor. Y lo apreciamos a esta familia en gran manera. Bendiciones, Felipe y sus hijos y sus nietos y todo. Bendiciones y a Ibe por igual. Bendiciones.